Ver con esa declaración, pues que sorprendió a muchos, de Marta Lucía Zamora, directora de la Defensa Jurídica del Estado, diciendo que efectivamente hubo una reunión en París, supuestamente donde estuvo el hijo del canciller Álvaro Leiva. Ella entregó detalles, confirmó que el canciller sí la trató de manera muy fuerte, y todo esto por la conciliación que ella propuso que era la mejor salida para el Estado con la empresa que estaba participando en la licitación de los pasaportes. Y pues las implicaciones de esto son pues bien importantes, porque ella estaba adelantando la conciliación que se va a hacer, pero parece ser entonces, de acuerdo a estos últimos hechos, que la cosa va a cambiar. Sí, pues Andrea, es una historia que viene desde hace bastante tiempo en medio de esta licitación millonaria por los pasaportes en Colombia, que recordemos pues fue cuestionada. Incluso nosotros aquí en Sigue la W lo denunciamos, porque los pliegos aparentemente estaban diseñados para que un solo proponente o una sola empresa se quedara con este millonario contrato del que estamos hablando de más de 600.000 millones de pesos para expedir los pasaportes y distribuirlos también aquí en Colombia, las libretas de los pasaportes colombianos. ¿Qué pasó? Que se declara desierta esta licitación porque el presidente Gustavo Petro dice: no voy a aceptar que ningún proceso contractual en Colombia en medio de mi gobierno tenga un solo proponente. El problema, Andrea, es que ya se le había adjudicado a Thomas Gregg & Sons, y ellos tenían todos los derechos, incluso la doctora Marta Lucía Zamora lo dijo, tenían todo legal para poderse ganar este contrato, y los pliegos en ningún momento pues estaban siendo direccionados particularmente a esta empresa. Entonces, como les declaran desierta la licitación, ellos arrancan un proceso de demanda contra el Estado colombiano, y por ende ahí donde tiene que intervenir la Agencia de Defensa Jurídica de Colombia, que es prácticamente como el abogado de Colombia. Esta agencia estaba dirigida por Marta Lucía Zamora, quien empieza a buscar un proceso de conciliación precisamente para evitar que la empresa Thomas Gregg & Sons demande al país. Recordemos que las pretensiones de ellos no solamente son las utilidades que van a dejar de recibir, sino 10.000 millones de pesos más por los daños causados en medio de un proceso que les fue adjudicado, pero que luego se los quitan. Resulta que al canciller esto no le gustó, y Daniel Coronel nos contó la semana pasada que en medio de una reunión en Palacio, el canciller Álvaro Leiva gritó a la doctora Marta Lucía Zamora reclamándole por esa conciliación que ella, digamos, estaba gestionando. Después de esto, lo que hemos podido conocer, Andrea, es que el propio ministro de Justicia, Néstor Osuna, le solicita la renuncia, le pide la renuncia a la doctora Marta Lucía Zamora. Sí, fue el ministro, y hoy pues ella le cuenta a Daniel Coronel nuevamente que en efecto decidió hacerse a un lado en este cargo en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esto es muy grave, Andrea, porque en medio de toda esta discusión de la demanda, la conciliación y demás, pues también ha revelado la doctora Zamora que conoció de una reunión en París en donde estuvieron presentes Juan Carlos Lozada, un alto funcionario de la Cancillería, además muy amigo de Álvaro Leiva, y su hijo, el señor Jorge Leiva, con unos empresarios que al parecer están interesados en un nuevo proceso. Sí. Entonces, ¿cuál es el resumen? Y ya le voy a contar detalles de qué va a pasar a futuro, pero sí, el resumen, Andrea, es que se está buscando una conciliación en la que se podría entonces mantener el contrato para Thomas Gregg, pero el canciller no quiere, o por lo menos eso es lo que dicen muchos de los involucrados en este proceso, y por ende le pidieron la renuncia a Marta Lucía Zamora. Sí. No, pues es que hay que recordar también, abro comillas, lo que dijo Marta Lucía Zamora en diálogo con la W acerca de esa reunión que pues genera muchos interrogantes por si es posible que el hijo del canciller, Jorge Leiva, pues tuvo que ver en ese cambio de posición del gobierno respecto al manejo de esta licitación. Y dijo ella, textualmente:
Las reuniones se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel y de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber. Yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento. Dijo, no puedo hablar del contenido de la reunión, pero si se investiga y se llega a saber quiénes estuvieron allí, que coincida con la información que me dio la persona que me mandó ese mensaje, es una fuente importante para saber si en esta nueva licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales. Y ella ahí menciona autoridades judiciales. Mauricio, esto es bien importante porque es que Marta Lucía Zamora viene de una formación, como lo decía Julio, de fiscal, y ella pues frente a esta argumentación de por qué sí deberían seguir adelante con la conciliación o estas afirmaciones que hace sobre esa fuente que le confirma que hubo una reunión en París, pues es muy rigurosa por su formación de fiscal. Claro, y es que ella, recordemos, es abogada de la Universidad Externado de Colombia y fue fiscal general encargada luego de la renuncia de Vivian Morales. Usted recordará que Vivian renunció en su momento y entonces ella quedó entre el 5 y el 29 de marzo de 2012 como fiscal general encargada. También hizo parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y fue investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y ya pues en noviembre en agosto de 2022 fue nombrada como directora de la Agencia Nacional Jurídica de Defensa del Estado, cargo al que pues ha presentado su renuncia el día de hoy. Según los detalles de Paola, después de que el ministro de Justicia le pidiera la renuncia. Pues bien, eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro acerca de toda esta situación que advirtió y denunció en la W Marta Lucía Zamora. En realidad, por problemas diferentes antes que ocurrieron los hechos. Y pues es lo que se usa para no producir una afectación a la carrera personal de una persona. En realidad tengo mi distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas. Y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana. O sea que no estaba contento con Marta Lucía. No, había unos distanciamientos por otras materias. Había un distanciamiento por otras materias, Paola, pero entonces ahora sí, entremos a esa conciliación por la que sacan a Marta Lucía Zamora, porque ella decía que si era necesario seguir adelante con esta conciliación en una audiencia ante la Procuraduría. Esta se va a reanudar el 15 de diciembre, pero usted tiene entonces los detalles de lo que estaba ella diciendo y defendiendo. Sí, mire, Andrea, importante frente a lo que decía el presidente Gustavo Petro, que pues hace varios meses le pidió la renuncia a Marta Lucía Zamora por diferencias o distanciamientos en otras materias y porque no estaba muy de acuerdo con la forma en que se estaba defendiendo el interés general de Colombia. Pues lo que, insisto, pudimos conocer nosotros es que fue hasta el viernes cuando oficialmente se le pide esta renuncia y lo hace el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Es decir, no quería tampoco renunciar la doctora Zamora, pero pues le tocó debido a todo este problema en el que, ahora sí pasemos a la conciliación, pues ella estaba buscando que al gobierno colombiano no le tocara después pagar una millonaria suma debido a que el contrato le fue quitado de manera irregular, según el concepto a Thomas Gregg & Sons. ¿Y por qué irregular? Porque en medio de todo el proceso de la licitación, según la doctora Marta Lucía Zamora, todo se hizo de forma legal, no hubo ningún problema y en Colombia tampoco, Andrea, es prohibido que en las licitaciones pues se presente un solo proponente. Claro, se supone que hay que buscar la pluralidad y la competencia, pero no está prohibido que finalmente sea solamente una empresa la que se presenta en una licitación, y si esa empresa saca además un puntaje de 1000 puntos y cumple con todos los requisitos, está habilitada y demás, pues puede seguir en la carrera, en el concurso y además ganarse un proceso en Francalit. En efecto, lo que se descubrió por parte de la agencia es que ellos se lo ganaron en Francalit y que no se les podía quitar y posteriormente declarar desierto ese contrato. Por ende, entonces, la doctora Marta Lucía y todo su equipo insistió ante el comité de la Cancillería en que se debía buscar un proceso de conciliación, y esto incluso fue aceptado por el mismo comité de la Cancillería. Mire, yo quiero que veamos ya mismo, Andrea, un documento que hemos conocido aquí en Sigue la W. Esto es exclusivo de Sigue la W y es el documento número 2. Por favor, pongamos el que dice conciliación.
Es importante que si ustedes lo quieren ver, perdón Paola, se conecten W Radio Colombia y ahí ustedes podrán entonces ver este documento que no se conocía y lo mostramos aquí en primicia. Adelante. Y es, Andrea, el propio Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobando esa conciliación. Mire, se lo voy a leer todo porque es cortico y además es muy sustancial. Dice: la suscrita Secretaría Técnica del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio certifica que el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio, en sesión extraordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2023, manifestó su posición así, 2 puntos. Los miembros del Comité de Conciliación del Ministerio aprueban la recomendación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consistente en hacer mesas de trabajo con el convocante y con el acompañamiento de la agencia con miras a buscar posibles fórmulas de conciliación. Esto, Andrea, se expidió el día 24 de noviembre, es decir, hace menos de 15 días, y fue 2 días después cuando el canciller le hace la reclamación en plena oficina de presidencia a la doctora Marta Lucía Zamora. Según lo que nos contó en su momento Daniel Coronel, esa reclamación que le hizo el canciller a la doctora Marta Lucía Zamora es porque supuestamente no se estaba pensando en lo que el presidente quería, que era no dejarle este millonario contrato a unos supuestos corruptos o donde hubiera pues manto de dudas sobre un tema de corrupción. Pero la doctora Marta Lucía Zamora no encontró nada mal, nada ilegal en medio de este contrato y tampoco y por eso emiten un concepto que es aceptado por el propio ministerio, el Comité de Conciliación del Ministerio, en este documento que ustedes están viendo. Esto fue lo que causó la mayor molestia por parte del canciller, que entonces decide pues ahora tal vez insinuar que la doctora Marta Lucía Zamora le estaría haciendo algún favor a Thomas Gregg & Sons al promover esta conciliación, que además, Andrea, tengo los detalles también de la fórmula que se propuso por parte de Thomas Gregg, pero antes quiero mostrarle una fotografía en donde aparece el señor Juan Carlos Lozada. Mire usted, ahí la está viendo, al lado... Que se ha mencionado pues en esa conversación de Marta Lucía Zamora más temprano. Así es, y él aparece al lado derecho de la persona del comité que tiene que dirigir la audiencia y le está prácticamente dando todas las instrucciones al oído de lo que tiene que decir en medio de esta audiencia de conciliación. Aquí la pregunta es, Andrea, ¿por qué Juan Carlos Lozada tiene que darle las instrucciones al funcionario encargado de hacer eso si no es función de Juan Carlos Lozada? ¿Por qué no es función? Porque vamos a ver en el siguiente documento cuál es el cargo del señor Juan Carlos Lozada. Hagamos el documento número 3. Aquí es importante recalcar, Juan Carlos Lozada Perdomo, funcionario no el congresista de la Cancillería, exactamente, no el congresista del Partido Liberal. Es importante hacer esta claridad, y es la persona que, según la fuente, le contó a Marta Lucía Zamora, pues participó en esa reunión con el hijo de Álvaro Leiva. En París. Y mire, entonces vamos al documento, porque este señor es director de Asuntos Jurídicos Internacionales. ¿Qué hace un director de Asuntos Jurídicos Internacionales? Por ejemplo, él es el que lleva en este momento el caso de la denuncia contra el cónsul en México, esa denuncia que se dio por acoso laboral y demás. Él tiene que, digamos, vigilar todo este tema de lo que pase con los cónsules a nivel internacional, y no tiene nada que hacer en un tema de un proceso de contratación de la Cancillería, que además es del fondo rotatorio. Es que recordemos que este contrato no lo hace directamente el ministerio, sino una dependencia de la Cancillería que se llama Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este abogado, además, Luis Juan Carlos Lozada, no es experto en contratación y no se entiende por qué entonces le está diciendo en la foto, volvamos a ver la foto, por favor, le está diciendo, dando todas las instrucciones al funcionario que de verdad de esas... Estos son pantallazos. Y mire, es que el computador está ahí conectado, el señor, a nombre de él, Juan Carlos Lozada, es el que aparece de gafitas, y los dos tienen gafas. El de camisa, la camisa blanca o camisa azul. Sí, la camisa blanca. Y entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿qué hace este señor? ¿Qué hace este señor en esta audiencia, Andrea? Y además, ¿qué hacía
en Francia, en París, en la reunión con el hijo del canciller y algunos empresarios que pues estarían detrás de abrirse un nuevo proceso, porque es que aquí todo apunta a que se va a abrir un nuevo proceso y que con la salida de Marta Lucía Zamora de la agencia, pues ya esa conciliación se caería. Es más, le voy a hacer una apuesta, Andrea. A ver, cuénteme. Estoy en la capacidad de decir que la conciliación con Tomás Greganzón se cayó. Sí, claro, porque es que mire, es muy importante ese documento que usted nos mostraba y recuérdeme por favor la fecha donde se da ese concepto, dando luz verde entonces para que sí asuman esta conciliación. ¿Usted me recuerda la fecha cuál es? El 24 de noviembre de